Hola niños, ¿cómo están? Por ahí me decían que no se alcanzaba a escuchar bien mi voz en los demás videos, que se escuchaba un poquito bajito, entonces decidí volverles a grabar una buena parte de los videos para tratar de que pues lo puedan aprovechar lo más posible ahí en casita para que lo vayan estudiando, ¿de acuerdo? Estos videos los voy a ir dividiendo por estrofas, ¿de acuerdo? Entonces, en este video vamos a ver la primera de la parte náhuatl que corresponde a Ot Quisaya, ¿de acuerdo? Ya lo ubicaron ahí en su hoja. En caso de que no la tengan a la mano, por ahí les voy a ir poniendo la letra aquí en la descripción del video, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a empezar entonces. ¿Cómo va esta parte? Otkisajain tiopan setonal chocane onitsita compano allá. Ok, ya vieron, ahí tenemos en el primer verso, en el primer renglón de ahí de su texto, tenemos un pequeño reto ahí a resolver, ¿verdad? Que es este comienzo que va un poquito más rápido, porque tenemos más palabras ahí, entonces tenemos que acomodarlas de tal forma de que podamos cantar todo esto sin irnos quedando atrás, sin irnos adelantando. Vaya, en fin, que no se nos descuadre la canción al cantarla. Entonces, ¿qué se hace? El ot se mete un poquito más rápido al principio. Ot quizaya, ot quizaya, ot quizaya. Inténtenlo ustedes. Uno, dos, tres. Una vez más. Lo hago con ustedes. Otkisaya. Otkisaya. ¿Ustedes solos? Ok. El video, si ustedes lo necesitan, pueden retrocederlo, ir un poquito más atrás, ir pausando. Ustedes hagan lo que más les convenga para ir aprendiendo esto, ¿de acuerdo? Si necesitan hacerlo, pueden retroceder y volver a empezar. Vamos a ver. Entonces, si ya tenemos esto resuelto, Utkisayain teopan setonal chocane. Ah, muy bien, ya tenemos el primer verso de esta estrofa. Utkisayain teopan setonal chocane. Intenten ustedes solo ese primer verso de la estrofa. Eso es, muy bien. Si necesitan hacerlo más veces, pueden retroceder el video. Vamos a ver, ¿qué tenemos en el segundo verso de esta estrofa? Onmitzitaquijcoa companoaya. ¿Qué va a pasar aquí? Para que podamos cantar bien esta parte, ¿qué vamos a hacer? Ahí les va. La última sílaba de onmitzitak, o sea, tac, la vamos a juntar con la primera sílaba de la siguiente palabra, ixcuac. ¿Cómo va a sonar? Taquij, taquij. ¿De acuerdo? Última sílaba de un mitzitac, que es tac, la vamos a juntar con la primera sílaba de ixcuac, que es ij. Entonces sonaría taquij, taquij. Vamos a pegar un poquito más esas palabras para que nos quede bien cantado el texto, ¿de acuerdo? Onmitzitak, ixcuac. ¿Cómo sería junto? Onmitzitakixcuac, onmitzitakixcuac. Imaginémoslo como si fuera una sola palabra, ¿de acuerdo? Como si onmitzitak e ixcuac fueran una sola palabra y no dos. Onmitzitakixcuac. Repitan después de mí. Onmitzitakixcuac. Onmitzitakixcuac. Ok, muy bien. ¿Cómo sería entonces? Onmitzitakixcuac companoaya. Estamos cantando en este caso una sílaba por nota. ¿Ya se fijaron? Onmitzitakixcuac companoaya. Una vez más. Onmitzitakixcuac companoaya.
hagan ustedes mismos. Otra vez. Eso es. Pueden repetirlo las veces que sea necesario hasta que les salga, ¿de acuerdo? Muy bien.